Buenas noches, amigos. Por acá les habla Carlos Heredero, acostumbrado comentador en este espacio de los miércoles por la noche, dedicado a noticias de ciencia, astronomía y tecnología. Vamos a comenzar entonces con una frase de Albert Einstein. Albert Einstein, muy conocido por su teoría de la relatividad, ¿verdad? Y dicho sea de paso, él no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. El premio Nobel se lo dieron por un trabajo en el efecto fotoeléctrico. Bien, Einstein dijo en el año 49, 1949, mitad del siglo pasado. Bien, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y dijo que cuando los ricos controlen los medios de comunicación, harán imposible para las personas ordinarias tomar decisiones bien informadas. Bien, voy a repetirlo. Para cuando los ricos sean dueños o controlen los medios de comunicación, será imposible para las personas ordinarias tomar decisiones bien informadas. Ese pensamiento de Albert Einstein me trae a la cabeza inmediatamente personajes como Elon Musk con Twitter, que compró Twitter supuestamente para hacerlo más free speech, ¿no? Más libre a la hora de dar opiniones, pero realmente va en el otro sentido. Y el caso de Jeff Bezos, que ha comprado periódicos aquí también, y también suceden cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, realmente, como decía exactamente Einstein en 1949, cuando los ricos se hagan dueños o controlen los medios de comunicación, nos vamos a ver más desinformados. Por ahí vamos. Bueno, esa era una curiosidad, una cita curiosa que quería traer para el inicio en lo que iban llegando las personas por acá. Bueno, alguien me hizo una pregunta y yo no sabía, o sea, yo tenía una pequeña idea en algún momento pasado, vi algo sobre esto, pero alguien me preguntó si se podía hacer un metal transparente, como si fuera un vidrio. Y entonces busqué y efectivamente hay una solución tecnológica que, dicho sea de paso, no, por lo que veo, no sirve para hacer lentes. ¿Okay? Sirve para hacer vidrios para ventanas de equipos ópticos, de ciertos tipos de equipos ópticos. Se llama el oxinitride de aluminio. Aluminium oxinitride. Oxinitrite debe ser, ¿no? Oxinitrido, no sé, oxinitrito de aluminio. Bien, es un material que está hecho de aluminio, contiene oxígeno y nitrógeno, pero la cuestión es que es transparente. O sea, es como un metal, está hecho de aluminio, pero es transparente. Entonces dicen que permite el paso de alrededor del 80% de la luz cercana al ultravioleta, la luz visible y la zona media del infrarrojo, del espectro electromagnético. O sea, existe un metal que es transparente. Incluso dicen que es 4 veces más fuerte que el vidrio normal, 85% tan fuerte como el zafiro, el diamante, 115% más duro que el espinel de magnesio y aluminio. No sé, eso debe ser algo que usan algunos especialistas. Jesús, bienvenido, buenas noches. Y entonces se puede fabricar con él ventanas transparentes, platos, domos transparentes, tubos, tuberías, ¿bien? Y todo lo que permite trabajar con cerámica, polvo de cerámica procesado. Entonces, esto es aluminio, oxinitrito de aluminio. Me imagino que sea la traducción al español. En inglés es aluminium oxinitride. ¿Bien? Y entonces se vende comercialmente, pero es más caro que el vidrio normal, por supuesto. Entonces, por supuesto, como es metal, dicen que incluso tiene características que lo permiten usar como metal antibalas, como protección antibalas. ¿Ok? Y es resistente a varios tipos de ácidos, al agua, bien, no se oxida. Entonces, realmente parece un material muy interesante, lo que es bastante caro. ¿Okay? No es algo que podamos comprar por allí para ponerlo en las ventanas. O sea, las ventanas de impacto con esto serían perfectas, ¿no? Pero recuerden que solo deja pasar el 80% de la luz. ¿Okay? O sea, es para unas ventanas que no son totalmente transparentes, sino que son algo así como nevadas, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Pero está muy bien. Y dicen que protege incluso
para las protecciones antibalas. Soraya, bienvenida, buenas noches. Para las protecciones antibalas, ya se puede imaginar, ¿no? Un chaleco antibalas transparente de aluminio. Debe pesar, me imagino que pese. ¿Okay? Puede detener una bala calibre 50. ¿Okay? O sea, es tremendo blindaje. Así que este aluminio transparente, yo no estaba al tanto de las propiedades de este material. Repito, aluminium oxinitride. Curioso. Bien. Los cuervos son animales sumamente inteligentes. O sea, yo tengo mi opinión respecto a la inteligencia de los animales y pienso que estamos subestimando la inteligencia de muchos animales. Hemos visto que las abejas pueden contar, ¿verdad? Bueno, y muchos otros ejemplos, pero aquí me quiero concentrar en una prueba que han hecho con cuervos para ver si pueden contar de forma similar a como lo hacen los bebés. ¿Okay? O sea, el título está un poco cómico porque dice, los cuervos también pueden contar en voz alta siempre y cuando no se estén burlando de ti. ¿Okay? Porque tienen forma de burlarse de los experimentos que hacemos, ¿no? Y entonces dicen que, bueno, están las cotorras estas, o los loros estos africanos, loros grises africanos. Hay un video de TikTok, hay uno que es muy famoso en TikTok, que habla una barbaridad. Cuando le cae un rayo cerca se pone a decir cosas que es de lo más cómico, ¿no? Pero bueno, los chimpancés pueden contar, incluso tienen una memoria fotográfica para los números. ¿Bien? De una mirada pueden registrar el orden en que están los números en una pizarra y pueden recordarlo perfectamente. Entonces, dicen que aquí hacen un pequeño ejemplo de cuando los niños, nuestros bebés, empiezan a contar. Ellos no cuentan, porque por supuesto no saben hacerlo todavía, ellos cuentan 1, 1, 1. Si van a contar 3 bloques de madera, por ejemplo, ¿no? 3 cubos de madera, cuentan 1, 1, 1 y saben que son 3, pero no saben lo que significa 3 todavía. ¿Sí? Ni lo dice. Pero ya están entendiendo la definición de cantidades y de dar a cierto objeto un nombre o un número. ¿Bien? Resulta que los cuervos pueden contar así también, en voz alta. ¿Sí? Para este tipo de prueba tuvieron, por supuesto, que entrenarlo. Esta fue una investigadora que fue muy paciente, entrenar a los cuervos para que pudieran reflejar en voz alta. Nelson, bienvenido, buenas noches. Ya no sé cuál de los dos Nelson es a veces. Bueno, la cosa es que Mecho, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Resulta que los cuervos pueden contar en voz alta, al igual que los bebés. Y el experimento, dicho sea de paso, o sea, tenían que decir en voz alta, o sea, sonar sus sonidos propios de cuervo, ¿no? Pero para identificar objetos, la cantidad de objetos. ¿Sí? Pero resulta que comenzaron burlándose del investigador y la investigadora porque hacían sonidos solamente esperando que le dieran comida. O sea, se daban cuenta que con sonar ya estaban ganando comida, ¿no? Y entonces tuvieron que cambiar el diseño del experimento, estos investigadores, y entonces los entrenaron para que hicieran sonidos primero, hicieran una pausa y entonces se enfocaran en lo que querían los investigadores. ¿Bien? Entonces, ellos mencionan aquí que han tomado como ejemplo el caso del chicadí, un pájaro que hace un sonido así, ¿no? Chicadí, una cosa así. Bueno, la cosa es que el di final, hay investigadores que han determinado que le van poniendo más di en la medida de que están viendo, por ejemplo, un cazador o un depredador cercano. Mientras más peligroso sea el depredador que están viendo, más di ponen al final del chicadí. O sea, definitivamente los animales pueden comunicarse y pueden contar también, ¿no? Entonces, o sea, tener escalas de diferentes niveles. Entonces, dicen que crearon una escala también para estos cuervos, donde pusieron 4 valores, 4 llamados diferentes, 4 sonidos diferentes, en respuesta a 3 estímulos visuales, ¿no? El número 1 que era azul, el número 2 que era naranja, el número 3 que era verde y el número 4 que era rosado. ¿Bien? Y entonces los vincularon con 4 sonidos diferentes. Y entonces, si respondían correctamente, por supuesto, les daban comida y esas cosas, ¿no? Y si no respondían bien, pues les daban un tiempo, un time out, un castigo, ¿no? Sin hacer nada. Pero la cosa es que los cuervos, bueno, inicialmente comenzaron a engañar a los investigadores para poder obtener la comida. Pero entonces ya ellos se enfocaron, los investigadores, en modificar un poco el experimento
como les dije, los enseñaron primero a ejercitar la garganta, a hacer una pausa y entonces enfocarse en dar la respuesta al experimento, ¿no? Dicen que incluso cuando se equivocaban, o sea, en lugar de, si habían 4 objetos, en lugar de dar el número 4, daban el número 3, no el número 1. ¿Ok? O sea, lo que quiere decir es que estaban pensando la respuesta y acertaban, y cuando no acertaban, picaban muy cerca, como decimos nosotros los cubanos, ¿no? Le picaban bien cerquita. O sea, en lugar de picar lejos, de decir el número 4, en lugar de decir el 4, decían el 1. No. Ellos decían el 3. En lugar del 2, decían el 3 o el 1, no el 4. ¿Bien? Entonces, definitivamente los cuervos saben contar. ¿Bien? O sea, tienen una idea de lo que son las cantidades y pueden identificarlas y contarlas en voz alta, que era el objetivo de este experimento, ¿no? Entonces, dicen que los investigadores, grabando las voces, los sonidos de los cuervos, lograron identificar que el primer sonido que ellos hacían podía usarse incluso como una identificación de la cantidad de sonidos que iban a decir después. A ver si entienden. O sea, ellos ya tenían una respuesta inicial y tenían que pensar entonces en cuántos sonidos dar para comunicarse con el investigador. ¿Bien? O sea, ellos tenían su lenguaje propio, su lenguaje con respecto a la identificación de la cantidad de figuras que había en el tablero, pero a la hora de comunicarlo al investigador para obtener el premio, bien, ellos tenían que pensar y decidir cuántos sonidos iban a hacer. Entonces, dicen que los investigadores que esto no solo identifica, no solo refuerza que los cuervos pueden contar, sino también que pueden planificar en avance, por delante, cuántos sonidos tienen que hacer para obtener un premio. ¿Bien? Entonces, una galleta, ¿no? Algo de comida. Dicen que todo este experimento, aparte de lo interesante que es, dicen que esto pudiera cambiar el punto de vista con respecto a cómo los animales, particularmente en este caso los cuervos, pero en general muchos animales, ven el mundo de forma muy diferente a como nosotros nos lo imaginamos. ¿Okay? O sea, los cuervos si pueden contar, pueden ver otras cosas que nosotros pensamos que no ven. ¿Bien? Recuerden que los cuervos hacen también entierros colectivos cuando uno de ellos muere y todas esas cosas, ¿no? No un entierro, pero sí hacen como un velorio, ¿no? Entonces, realmente es sumamente interesante la vida de los cuervos. Lamentablemente aquí abajo se ven los pájaros negros, que también son muy interesantes, pero no son el típico cuervo estos grandes de allá arriba de la zona fría, ¿no? Bien, astronomía. El telescopio James Webb acaba de está haciendo, aquí traigo una noticia sobre una cosa abundantísima que ha encontrado el telescopio James Webb, pero ese es el supertelescopio, la NASA, que está a más de 1 millón de kilómetros de nosotros aquí. El último que se puso en órbita, que ya cumple 2 años, dicho sea de paso. Y ahora acaba de obtener imágenes de un agujero negro también muy cercano a los inicios del universo. O sea, a menos de 1 billón de años de edad, de 1.000 millones de años de edad de nuestro universo. ¿Bien? Y este agujero negro está en danza, está moviéndose, fusionándose con 2 galaxias satélites que están alrededor de la galaxia en la cual él está. ¿Sí? Entonces, este agujero negro, que es lo que se llama un cuasar, o sea, es un agujero negro que está tragando material y eso genera un montón de rayos X y todo tipo de radiación que lo hace muy brillante. ¿Bien? Entonces, los investigadores están súper interesados en esto porque por primera vez han visto 2 cosas. ¿Okay? O sea, los agujeros negros supermasivos no se esperaban que fueran tan grandes en la etapa tan temprana del universo donde los estamos viendo. ¿Bien? O sea, están mucho más grandes de lo que esperábamos. Pero ahora están tratando de averiguar los investigadores, los astrónomos, si ellos crecen, y hay 2 posibles vías. Una vía es que crezcan consumiendo materia alrededor de ellos y otra es que crezcan uniéndose 2 agujeros negros supermasivos. Bien. Aquí el caso que acaban de identificar es el caso que el agujero está consumiendo materia, está comiendo cosas que hay alrededor, se las está comiendo. Bien. Y entonces, como ahora la galaxia donde él está se va a unir a 2 galaxias enanas satélites, bien, eso le va a dar al agujero negro más materia para consumir. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que estamos identificando un mecanismo de crecimiento de los agujeros negros supermasivos, que hasta ahora no teníamos seguridad de que fuera así. ¿Ves? O sea,
Este era uno de los tantos misterios que hemos estado buscando en el universo, porque realmente los agujeros negros supermasivos en la actualidad, sabemos, hay tiempo suficiente, hay 13.800 millones de años desde que empezó el universo hasta la actualidad, hay tiempo de sobra como para que hubieran crecido. Pero la cosa es que ahora estamos viendo agujeros negros supermasivos en momentos muy tempranos en el universo, cosa que no nos esperábamos. ¿Bien? Y este es un mecanismo muy bueno para explicar por qué han crecido tan rápido y ya a estas alturas los estamos viendo. ¿Bien? Ricardo, bienvenido, buenas noches. Entonces, nada, la idea es que en los choques y uniones, el problema del canibalismo galáctico, que es como se le llama actualmente, ¿no? Cuando las galaxias se consumen unas a otras. Bueno, en ese proceso, los agujeros negros supermasivos que están en los centros de las galaxias más grandes adquieren en sus cercanías un montón de material, de gas y polvo, que pueden comenzar a tragar y eso los va a hacer crecer mucho más rápido. ¿Bien? Esto daría explicación a las cosas que estamos viendo en los inicios del universo. ¿Okay? Una de las cosas, porque estamos viendo galaxias también muy desarrolladas. Dicho sea de paso, esas galaxias que vemos allá, Miguel, bienvenido, buenas noches, también están muy desarrolladas. O sea, parece ser que el universo en los inicios evolucionó mucho más rápido, pero mucho más rápido de lo que nos imaginábamos hasta ahora. Bien, ahora, hay muchos temas con respecto al tema de los agujeros negros. Hay muchas noticias con respecto al tema de los agujeros negros actualmente. O sea, hay mucho enfoque en los estudios con respecto a este tema. Y ahora, particularmente, estamos haciendo énfasis en los agujeros negros de masa intermedia. Recuerden que hay tres tipos fundamentales de agujeros negros, ¿no? Están los supermasivos, están los agujeros negros de tipo estelar, que tienen el tamaño de una estrella o menos, y los agujeros negros de masa intermedia, que no habíamos descubierto ninguno, ¿bien? Que son entre cientos y miles de masas solares. ¿Bien? Entonces, ahora ya hemos descubierto 10 y ahora acabamos de descubrir uno que está casi en el centro de nuestra galaxia. O sea, en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en Milky Way, como lo dicen en inglés, está Sagitario A estrella, que es el agujero negro supermasivo que está en el centro, en el corazón de nuestra galaxia. ¿Bien? Ese tiene 4 millones de veces la masa del Sol. ¿Bien? Ahora acabamos de descubrir un agujero negro de masa intermedia que está en un cúmulo de estrellas que está muy cerca, a solamente 0,1 año luz de distancia del centro de nuestra galaxia. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es que descubrieron el agujero negro? Recuerden que los agujeros negros son invisibles porque son negros. ¿Bien? La única forma de verlos es cuando están tragando materia que generan luz y energía, o cuando hay estrellas girando alrededor de él, por ejemplo, algún objeto girando alrededor de él y podemos seguirlo y sabemos que está girando alrededor de algo que no vemos y podemos calcular su masa, por ejemplo. Bien, bueno, este grupo de estrellas, este cúmulo globular de estrellas, se llama IRS-13 y está, como dije, a 0,1 años luz de distancia de la Tierra, de la Tierra, no, del centro de la galaxia. ¿Bien? Entonces, la cosa es que los científicos los astrónomos esperaban que este cúmulo de estrellas tuviera un comportamiento bastante caótico, particularmente por la zona en que se encuentra. Y resulta que no es así. Así que entonces había solo dos explicaciones. Una, que el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, estuviera influenciando estas estrellas, o que dentro de este grupito de estrellas hubiera un agujero negro de algunas masas solares, bien, en este caso un agujero negro de masa intermedia, que estuviera allí organizándolas y controlándolas, ¿no? Como los pastores, ¿no? Pastoreando las estrellas. Y resulta que sí, que encontramos, usando el telescopio muy largo de Paranal, de la Agencia Espacial Europea, pues lograron verificar que sí, que había un agujero negro en el centro, identificaron una especie de anillo de materia que estaba cayendo en este agujero negro y la emisión de rayos X que es típica de este material cuando cae en el agujero negro, ¿no? Cuando es tragado por el agujero negro. Entonces, este es otro punto importante. O sea, nos estamos acercando a poder identificar otro tipo más de agujeros negros. Todavía nos faltan, que no sabemos si existen, los llamados agujeros negros primordiales, que eso surgieron cuando ocurrió el Big Bang, en los mismos inicios del universo. ¿Bien? Eso es teórico todavía, no hemos descubierto ninguno, pero recuerden que hay incluso especulación que el famoso planeta 9 que estamos buscando y que no acabamos de descubrir pudiera ser un agujero negro. ¿Bien? O sea, si fuera un planeta, sería un planeta similar a la Tierra, pero con alrededor de 10 masas terrestres.
más grande. Bien. Para el caso de si fuera un agujero negro, sería del tamaño de una pelota de béisbol. Bien. Y tendría 10 veces la masa de la Tierra. O sea, imagínense la concentración de masa que hay dentro de un agujero negro. Bien. Y la cantidad el nivel de gravitación tan fuerte que puede tener. Bien. Este es un comentario breve que se hizo desde el Pentágono y están hablando aquí del arma nuclear rusa secreta que Rusia está preparando para lanzar al espacio. Una bomba nuclear que quieren poner, un arma nuclear que quieren poner en órbita los rusos. Existe un acuerdo para evitar la incorporación o el lanzamiento de bombas atómicas al espacio. ¿Bien? Eso es un acuerdo que existe entre Rusia y varios, incluidos Estados Unidos y muchos otros países. ¿Bien? Entonces, ya hace 10 años, alrededor de 10 años, que la inteligencia norteamericana está advirtiendo al gobierno y a las agencias de inteligencia que Rusia ha estado trabajando en un arma nuclear que quieren poner en órbita. Y ahora, ya hace unos meses atrás, me imagino que ya hayan escuchado las noticias, el presidente, gente en el Congreso de aquí en los Estados Unidos se han estado conversando sobre el tema de que precisamente Rusia está a punto de terminar la fabricación de esa arma y tener la posibilidad de lanzarla al espacio, ¿no? Entonces, están advirtiendo que este tipo de armas en el espacio va a ser peligroso no solo para los satélites norteamericanos, va a ser peligroso para los propios satélites rusos, para los satélites chinos, los satélites europeos, los satélites japoneses, los satélites indios y para todo lo que esté ahí arriba. Bien, o sea, de las pocas bombas, si es que hubo más de una que se explotaron en el espacio, desde esa época que se estuvieron haciendo las primeras pruebas nucleares hasta ahora, eso se ha prohibido. ¿Bien? Sé que los rusos, o sea, los soviéticos en su época, tuvieron la idea de colocar una bomba atómica en órbita cada 6 meses, porque, o sea, por la altura que están, cuando está a una altura un poco baja, lo que se llama órbita baja terrestre, no dura mucho tiempo allí, comienza a caer poco a poco hacia la atmósfera hasta que se quema y se desbarata. ¿Bien? Pero los soviéticos estuvieron pensando en tener bombas atómicas en órbita para dejarlas caer sobre Estados Unidos o Europa del Oeste o lo que fuera, en el momento en que lo estimaran necesario, ¿no? Eso nunca se llevó a la práctica, pero parece que ahora los rusos sí quieren poner algo. O sea, llevan 10 años desarrollando un sistema de ese tipo y están en ese tipo de ideas, ¿no? Y se está advirtiendo que esa no es una buena idea. Para las condiciones actuales que hay en el planeta, sobre todo, es muy peligroso. Pozo, mi hermano, bienvenido. Buenas noches. Entonces, esto pudiera ser no solo peligroso en el sentido de lo que pudiera suceder allá arriba, sino que también sería una escalada, ¿no? O sea, una vía de escalar el confrontamiento de las naciones. Bien, algo de inteligencia artificial. Aquí Forbes, la revista Forbes, hace un análisis de cómo la inteligencia artificial y los robots pudieran desplazar a la gente, a las personas de sus empleos. Bien. Y entonces, por supuesto, se menciona el ingreso básico universal. ¿Okay? Yo sé que hay muchas personas que piensan, la aplican a esa idea todo tipo de palabras y términos despectivos y todo eso. Pero eso parece ser, o sea, independientemente de todos los problemas que tenemos, la presencia de la inteligencia artificial y la posibilidad de que desplace a un montón de personas de sus puestos de trabajo, puede ser que la única vía para sobrevivir esto sea el ingreso básico universal. ¿Qué cosa es el ingreso básico universal? No es otra cosa que el gobierno pone taxes a las compañías que fabrican productos que usarían muy pocos trabajadores, usarían muchos robots, usarían sistemas de inteligencia artificial y por lo tanto las ganancias serían bárbaras. ¿Bien? No tendrían que pagar salarios a nadie. Entonces, esos taxes que el gobierno recogería de estas compañías lo usaría para pagarle a las personas que están sin trabajo, a las familias que están desempleadas, un dinero mínimo como para que puedan mantener un alquiler, un cuarto, una casa, ¿bien? Suficiente para comprarse comida y para las necesidades básicas. ¿Bien? Eso se llama, por eso se llama básico. Ingreso básico universal. Y universal quiere decir que se le va a dar a todo el que no tenga trabajo. ¿Bien? Entonces, eso, miren a dónde hemos parado, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que dicen, no, aquí hay que trabajar para ganar dinero. No, no. Como vienen las cosas, vamos a terminar sin trabajo
y ganando dinero. ¿Bien? O sea, no vamos a tener dinero para hacer barbaridades, o sea, para ir de vacaciones, por ejemplo, a Europa y cosas así, ¿no? Pero sí vas a tener dinero para poder vivir sin trabajar. ¿Eh? Y entonces yo sé ya lo que muchos piensan, ¿no? Que los vagos y las cosas, ¿no? Allí ya no es la lección de ser vago, ¿no? O sea, ya es que no hay puestos de trabajo. Es lo que va a suceder. No va a haber puestos de trabajo para la mayoría de la población del planeta. Aquí analizan que por ahora no se espera que la inteligencia artificial desplace o sustituya completamente a todos los trabajadores, a toda la fuerza de trabajo. ¿Eh? Lo que se está hablando más bien es de que haya una combinación de inteligencia artificial con trabajadores humanos, de forma que la inteligencia artificial se enfoque en procesos repetitivos y cosas que sean fáciles de automatizar, y las personas estén dedicadas a reparar robots, por ejemplo, programar inteligencia artificial, entrenar inteligencias artificiales, o de tomar decisiones que la inteligencia artificial aún no está preparada para tomar. ¿Okay? O sea, uno de los puntos fundamentales de los trabajadores humanos va a ser la toma de decisiones. Desde ese punto de vista, les digo, la obesidad va a aumentar muchísimo porque lo que van a hacer la gente es estar todo el tiempo sentado, ¿no? Mucho más de lo que están actualmente. Pero bueno, de eso se está hablando. O sea, por ahora no se piensa, Juan Carlos, bienvenido desde Uruguay, Montevideo, Uruguay, buenas noches. Por ahora no se piensa que en los próximos años, estamos hablando 2, 3 años, seamos sustituidos todos por inteligencias artificiales o por robots. ¿Okay? Pero vamos camino a eso. ¿Okay? O sea, quizás en 5 años, si no pasa nada por en medio, si no tenemos una guerra nuclear o una crisis económica grave o cosas así, o la guerra en Europa no se, ya saben, no se riega por todo el continente, pues quizás en 5 años ya comencemos a ver los primeros avisos de despidos masivos por parte de compañías que comienzan a usar de forma masiva la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, este es un tema que requiere cuidado porque imagínense ustedes, o sea, recibir un dinero sin trabajar en tu casa para personas como yo, por ejemplo, y no voy a tocar el tema de ninguno de ustedes aquí, cada cual que piense lo que quiera, pero personas como yo, bueno, a mí no me viene mal porque yo me gusta hacer esto que estoy haciendo, que se hace en mi casa, lo hago sentado, tengo una computadora, tengo conexión a internet, ok, y hago charlas todo el día, me divierto, puedo aprender, puedo estudiar. Las personas que tengan interés en superarse, va a ser una muy buena noticia. Para las personas que no tienen interés en aprender o que toda su vida se basa en el puro entretenimiento, en ver películas y series y esas cosas y más nada, pues es una muy mala noticia, ¿no? Dice Zoraida que nos vamos a esclavizarnos. Bueno, en parte esclavizados ya estamos, ¿ok? O sea, esa palabra puede tener muchos enfoques, ¿no? Pero dice que no va a haber más clase media, que nada más que va a vivir un grupito, los demás a sobrevivir. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Pues sí, Zoraida, esa va a ser la idea. O sea, en dependencia de los niveles de ganancia que generen las compañías que producen productos, ¿bien? Que dicho sea de paso, va a tener que haber cambios en la sociedad en general. O sea, ya lo que es la bolsa de valores, no sé si seguirá funcionando, por ejemplo. Cosas así. O sea, ya invertir dinero, o sea, si tienes un montón de personas que tienen dinero suficiente solo para sobrevivir y mantenerse felices y contentos en su casa estudiando o viendo televisión o lo que sea, la bolsa de valores pierde su valor, para decirlo así. Entonces, no sé, los ejércitos también, los ejércitos van a ser de robot. Ya van a ser robots con inteligencia artificial. ¿Qué sentido tiene? O sea, los pocos soldados que queden van a ser lo que llaman tropas especiales, muy especializados en ciertas cosas, en cierto tipo de tareas. Pero lo demás, los robots, los soldados normales van a ser robots. ¿Okay? Dice Mecho que va a tener trabajo hasta su retiro. Efectivamente, los psicólogos, los psiquiatras, todas esas personas van a tener muchísimo trabajo. ¿Okay? Porque los niveles de depresión entre las personas que estén metidas en su casa sin salir, todo eso, vamos a ver cosas muy interesantes en el futuro, ¿ok? Buenas, malas, regulares, de todo tipo, pero bueno, quién sabe, a lo mejor surgen nuevos puestos de trabajo, a lo mejor surgen muchos psicólogos
A lo mejor se necesita mucha policía, por cierto. Puede ser, porque evidentemente bajo esa situación quizás necesite controlar más a la población, ¿no? Porque evidentemente personas que pasen gran parte de su vida encerradas en sus casas, bueno, imagínense ustedes en una ambulancia tener que llevar una persona que pese 400, 500 libras. El otro día vi una cifra ahí de alguien que pesaba 900 libras, que pasó todo el tiempo en su casa. Vas a necesitar un camión para mover a esa persona, no una ambulancia, ¿no? Van a pasar cosas muy interesantes en el futuro, ¿no? Esperemos que no lleguemos a los niveles, como decía Wells en la novela esta de la invasión de la Guerra de los Mundos, que los marcianos que llegaban aquí se habían desarrollado tanto su tecnología que habían perdido las extremidades, ¿no? Entonces eran solamente bolas con cerebros muy grandes y unos dedos, ¿no? Unos tentáculos. Y podemos terminar así perfectamente dentro de miles de años, ¿no? Si llegamos allá. Si llegamos allá. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que están planteando. Por ahora no parece ser que la inteligencia artificial va a robarnos nuestros empleos. ¿Ven? Eso sí, va a requerir estudio. Lamentablemente va a requerir entrenamiento en nuevas técnicas, en nuevas especializaciones. Entonces, no sé, esto que viene para los próximos años y está allí, está cerca, no está muy lejos tampoco. ¿Bien? Bueno, Mecho, esto es algo que tiene que ver con, no sé si conoces la psilocibin, que es como una droga, ¿no? Que se usa, parece que como para casos de depresión y cosas así. Ya me dirás, es un psicodélico, una droga psicodélica, psilocibin. Dicen que han hecho estudios con MRI, esto de escáneres del cerebro, antes, durante y después de la administración del psilocibin. Yo este tipo de droga, bueno, yo de droga no sé nada, así se los digo, pero dicen que ponen en primer lugar y explican que cada uno de nuestros cerebros tiene un patrón de actividad diferente. ¿Okay? Como dicen, cada persona es un mundo, ¿no? Y entonces a eso le llaman, ese patrón de actividad de cada uno de nuestros cerebros, se le llama la huella dactilar neuronal del cerebro. Bien, que es diferente de cada persona, de una persona a la otra. Entonces dicen que cuando se le pone una dosis fuerte, ahora te voy a comentar eso, Soraya. Yo sabía que la palabra iba a salir. Bueno, la cosa es que cuando se le da una dosis grande de psilocibin, temporalmente borra la huella personal de las neuronas del cerebro, la huella dactilar de las neuronas del cerebro. O sea, lo que hace es que destruye prácticamente cierto nivel de organización que hay en el cerebro. Dicen aquí que particularmente que esta droga se usa mucho para tratar desórdenes depresivos. Peter, bienvenido, buenas noches. Bien, psilocibin. Y entonces solamente usaron 7 participantes en este estudio, pero obtuvieron un montón de data porque hicieron muchos escáneres del cerebro de estas personas. 18 MRI, 18 escáneres del cerebro de estas personas. ¿Okay? Uno cada 2 días. Un día sí, un día no, se le hacía un escáner del cerebro a estas personas. Durante el tiempo que se le estuvo administrando 25 miligramos de psilocibin. ¿Okay? Entonces dicen que el psilocibin, y esto yo, por supuesto, no sabía nada de esto, es un ingrediente de algunos hongos alucinógenos. Y entonces dicen que, dicen Mecho que no la conoce. Psilocibin empieza con una P. S-I-L-O-C-Y-B-I-N. Psilocibin. Si la buscas, si la pones en Google, te va a salir, te va a arreglar cualquier error ortográfico, ¿ok? Si quieres, después te mando el artículo. Y entonces dicen que es parte de algunos hongos, ¿sí? Y dice que tiene efectos enormes en el cerebro de las personas. ¿Sí? Entonces, dicen que algunos de los cambios más grandes están en lo que se llama la red de modo por defecto del cerebro, que en inglés sería Default Mode Network, DMN. DMN. ¿Bien? Entonces, este es un grupo, o sea, este es un grupo de regiones del cerebro que actúan de forma coordinada, pero que no están cerca una de otra. ¿Bien? Y este DMN, esta red por defecto, red de modo por defecto del cerebro, está activa cuando nada en particular está sucediendo en el cerebro. Cuando no estamos pensando en nada, estamos como que en la bobería. Bueno, y entonces dicen que el psilocibin altera todo eso.
Nelson, el otro Nelson, bienvenido, buenas noches. Y entonces desactiva toda la organización del cerebro bajo esas condiciones. Psilocibin. Es un caos. Dicen que genera un caos en las neuronas cerebrales. Así que después, Mecho, te voy a enviar este artículo porque realmente está interesante la droga, ¿no? Yo imagino que hay muchas personas que ponen en práctica cosas prueban hongos y esas cosas, ¿no? Así que me imagino que de ahí deben haber salido muchas de estas pruebas. Bueno, una mala noticia de la NASA. La NASA llevaba tiempo, bueno, me imagino que ya sepan que para construir un satélite o un robot, cualquier cosa que vaya a ir al espacio, requiere a veces más de 10 años de diseño, presentación del proyecto, toda la parte tecnológica, desarrollarla, bien, hacer las pruebas correspondientes, esperar el dinero, que el Congreso dé dinero. Bien, pues la NASA había construido un robot que se iba a lanzar el año que viene hacia el polo sur de la Luna, donde se dice que hay agua, hay hielo de agua supuestamente. Recuerden que el polo sur de la Luna es a donde todo el mundo está apuntando ahora para hacer las primeras bases humanas habitadas en la Luna, ¿no? José, desde Uruguay, Joselo, hay dos personas de Uruguay, increíble. Bueno, buenas noches a ambos. Bueno, la cosa es que este rover, que se llama Viper, con V, Viper, que la palabra, la identificación, recuerden que los astrónomos son muy buenos buscando nombres, ¿no? A ver si lo encuentro por aquí, porque en inglés sería, bueno, vamos a traducirlo al español, rover de exploración polar para investigar los volátiles en la Luna. Bien, y todas esas primeras letras llegan a la combinación en inglés de Viper, ¿no? Y entonces la idea de este rover, ya les digo, era averiguar qué cantidades de hielo y cuán accesible era el hielo de agua que debe haber en los cráteres oscuros del polo sur de la Luna. ¿Bien? Ese hielo es fundamental para el consumo humano, para generar oxígeno, bien, para la industria que se vaya a situar ahí, para refrescar, para refrigerar, para convertirlo, o sea, dividiendo el agua en oxígeno e hidrógeno, se puede crear combustible para cohetes. Bien, entonces es importante poder averiguar qué condición tiene el agua que está en el polo sur de la Luna, porque puede ser que esté en forma de capas de hielo que sean muy fácilmente accesibles, pero puede ser que sea hielo que esté dentro del regolito lunar, enterrado bajo tierra. Entonces ahí sí va a ser un problema. Y este Viper costó ya su desarrollo, ya está prácticamente terminado, falta solamente hacerle las pruebas, $450 millones. Medio billón con B, medio billón de dólares. ¿Bien? Y la NASA acaba de cancelarlo porque el dinero que le da el Congreso no le alcanza. Entonces, dicen que van a dejar el proyecto allí y que esperan que alguna compañía privada se decida a lanzarlo y entonces ellos se lo donarían con todo el gusto, o de lo contrario lo van a desguazar para distribuir los instrumentos en otros proyectos que tiene la NASA. ¿Sí? Esta es una mala noticia. Esto es una mala noticia. O sea, quiere decir que la NASA, dicho sea de paso, o sea, muchas personas piensan que la NASA tiene un presupuesto enorme y eso no es así. El presupuesto de la NASA, creo que, si mal no recuerdo, tengo que ver el de este año, pero normalmente ha sido alrededor del 1% del presupuesto de los Estados Unidos. O sea, es una pifia, ¿no? Bueno, antes de continuar, Zoraida hace un comentario sumamente interesante. Dice que eso es comunismo, ¿no? Bueno, voy a decir, porque yo no quería mencionar la palabra, porque como siempre trato de evitar términos políticos aquí y estas cosas, ¿no? En las charlas que hago. Pero yo sabía que la gente iba a pensar en eso. O sea, miren en cómo ha desembocado la humanidad, que andamos en el medio del capitalismo, porque dicho sea de paso. ¿Okay? O sea, China, entre comillas, es socialista, comunista, como quieran llamarle, pero China es capitalista. Rusia es capitalista. Toda la economía que mueve a Cuba, a Venezuela, es capitalista. El sistema económico en el planeta, a nivel mundial, en toda la superficie del planeta, es el capitalismo. ¿Ven? Ahora, que haya personajes por ahí, el presidente o el primer ministro diga, no, yo soy comunista, o soy socialista, o soy no sé qué, bueno, ya ese es su problema, pero la economía que hay debajo es capitalista. Y entonces, ahora, con el problema de la inteligencia artificial, que no tiene nada que ver con problemas políticos, pues vamos a terminar así. No todos, no digo que todos ni que inmediatamente, pero muchos podemos terminar sentados en nuestra casa recibiendo un dinerito sin trabajar.
Entonces, por eso es importante, y yo siempre hago énfasis, y este es el mensaje fundamental que quiero dar. Yo siempre hago énfasis en la necesidad, la urgencia de la educación. ¿Ok? O sea, si vas a tener muchas personas sin trabajar, es importante que estén correctamente educadas, que estén no solo educadas en el sentido de que sean buenas personas, ¿bien? De que tengan, sino que tengan un nivel ético adecuado, que sean capaces de entender, de aprender, de documentarse, de buscar información, ¿bien? Cosa que actualmente está muy en baja, ¿bien? Porque las teorías conspirativas, bueno, hay personas por ahí creyendo a estas alturas que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, realmente, y esto subraya también otro de los tantos problemas, ¿bien? Que la humanidad no tiene capacidad, vamos a decir, organizativa ni mental para enfrentarse a la velocidad con que se desarrolla la tecnología. ¿Okay? Los congresos, los gobiernos, quien quiera que sea, hasta los sistemas de educación, se quedan atrás porque la tecnología avanza a una velocidad increíble y el sistema social, el sistema económico, las ideologías, todo, las religiones, todo se va quedando atrás y atrás y atrás y atrás y quedamos cada vez más atrás con respecto al avance de la tecnología. Nos va a sorprender en cualquier momento, porque eso está allí, la aparición de la inteligencia artificial de propósito general, la famosa AGI, y cuando eso aparezca, va a tener nivel de inteligencia similar al nuestro. Bien, y allí perfectamente nos vamos a ver en un tremendo problema, Bien, vamos a continuar. Gracias, Zoraida, por el comentario, porque me diste pie para hablar unas cuantas cosas que quería decir. Bien, bueno, el telescopio espacial James Webb está, cada vez que hace fotos, como el telescopio espacial James Webb está diseñado para hacer fotografías en el infrarrojo, no en la luz visible. Bien, recuerde que el espejo del telescopio espacial James Webb está hecho de oro, una capa de oro, bien, finita pero de oro. ¿Sí? Bueno, la cosa es que cada vez que hace fotos de las zonas más profundas del universo, aparecen un montón de puntitos rojos. Bien, un montón de puntitos rojos en todas las fotos que hace el telescopio James Webb. No estoy hablando de Hubble, estoy hablando del James Webb, que es mucho más sensible y puede llegar mucho más lejos. Entonces, ese es un gran misterio porque hay miles ya de puntitos rojos que están comenzando a ser catalogados por los astrónomos y no son ruido en los datos, no es algo generado por el telescopio, sino que son posiblemente, porque no sabemos qué cosas son, pueden ser una de dos cosas. O son agujeros negros supermasivos, lo que llamamos cuasares, que acabamos de mencionarlo aquí, o son galaxias extremadamente brillantes. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que Zoraida y Meche, bueno, ahora después puedo profundizar un poquitico más en comentarios al respecto de esto, porque yo sé que este tema enseguida enciende la chispa a la gente, ¿no? Bueno, la cosa es que estos puntitos rojos pueden ser, si fueran agujeros negros supermasivos, bien, tendrían que ser o tragar mucha mayor cantidad de materia de las que sabemos que un agujero negro puede tragar normalmente. Bien, o sea, eso no encaja en el rompecabezas. Si fueran galaxias, o sea, montones, acumulaciones de estrellas muy brillantes, entonces tendrían que ser estrellas mucho más brillantes, mucho más grandes de lo que nos imaginamos que pudieran vivir en esa época del universo. Entonces, no estamos claros qué está ocurriendo allí con estos puntitos rojos que se ven en las fotos del telescopio James Webb. Las pueden buscar, vayan al sitio web de la NASA, pongan James Webb fotos y van a ver ahí un montón de fotos, hay galerías enteras de la NASA en diferentes resoluciones y pueden ver los puntitos rojos. Bien, dicho sea de paso, o sea, hay proyectos, todavía estos creo que no están incluidos, pero están los proyectos, famosos proyectos de ciudadanos científicos que ayudan a clasificar estos objetos, ¿no? Que son raros para la ciencia y que no hay suficientes científicos para clasificarlos. Usted puede ayudar, ustedes pueden participar en eso si quieren. Bien, Eric, bienvenido, mi hermano, buenas noches. Y ahí está, Zoraida, tranquila. No hemos llegado ahí todavía no hemos llegado ahí. Bueno,
Yo sabía que el tema se iba a poner caliente. Bueno, entonces, tengo incluso para Pozo aquí, no sé si le envié un artículo que es el artículo científico que habla de estos puntitos rojos que se ven en todas las fotos del telescopio James Webb. Bien, dicen los astrónomos solares que ya, aunque estamos prácticamente a mitad del ciclo solar número 25, que nos quedan unos 6 años todavía de él, ya el próximo ciclo solar está comenzando a dar primeros signos de vida en el Sol. ¿Cómo sabemos esto? ¿Bien? Recuerden que el ciclo de actividad del Sol es de 11 años. El ciclo de actividad del Sol es de 11 años. Entonces, nos quedan unos 6 años. Estamos ahora acercándonos, que debe ser el año que viene, debe ser el máximo, el pico máximo de actividad solar. Recuerden que ya en mayo tuvimos unas tormentas solares que generaron auroras polares y todas esas cosas, y fueron de las más fuertes que hemos tenido. Por suerte no hubo problemas graves aquí en la Tierra. Pero la cosa está en que hay una, vamos a decir así, no una asignatura, ¿no? Sí, una parte de la ciencia que se dedica a estudiar el Sol, que se llama heliosismología. Y sí, el Sol es una estrella, es de gases, es plasma caliente, energizado, o sea, con polarización eléctrica, pero hay una ciencia que se llama sismología, heliosismología. Sismo viene de terremoto, ¿no? Pero en el Sol se pueden estudiar en la superficie el comportamiento de las ondas de sonido. Y gracias a eso, y eso se le llama heliosismología. Y entonces, gracias a eso se puede tener una idea de lo que hay debajo de la superficie del Sol. Entonces, ahora estos astrónomos han logrado medir ciertos patrones, porque el Sol, vamos a explicarle esto, el Sol como es una estrella, está hecha de gases. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, cuando la Tierra rota como un cuerpo sólido. ¿Bien? Pero el Sol no. El Sol, como es una estrella, gira alrededor de su eje cada 27 días aproximadamente, entre 27 y 30 días. ¿Bien? Pero la zona ecuatorial rota alrededor de su eje mucho más rápido que las zonas polares. ¿Bien? Entonces, eso se le llama rotación diferencial. Y estudiando eso, más la heliosismología, ya los astrónomos solares han logrado identificar los primeros síntomas de las primeras apariciones de los primeros signos del próximo ciclo solar número 26. Eso no quiere decir que el ciclo solar 25 vaya de momento a caer y se vuelva algo sumamente tranquilo por el resto de los próximos 6 años, ¿no? Al contrario, o sea, parece ser que el ciclo solar número 26, el que comienza dentro de 6 años, va a ser tan activo como este que está ahora. Así que no vamos a tener paz. En los próximos años la actividad del Sol va a ir disminuyendo, debe disminuir, bien, sustancialmente, sobre todo para dentro de 4, 5, 6 años y después comenzar a subir nuevamente hacia otro pico, que debe ser alrededor dentro de 10, 11 años. Bien, dicho sea de paso, el Sol el domingo tuvo unas llamaradas, una actividad bastante importante y se esperaba ayer, la noche de ayer martes, que se vieran ciertas auroras polares, pero no tan aquí abajo, así que no valía la pena anunciar. Bueno, Mecho, algo de psicología. Hemofilia. Me imagino que hayas escuchado este término. Así mismo se escribe en inglés, ¿no? Hemofilia. Entonces, dicen que han hecho unos experimentos y dicen que han encontrado que la hemofilia está vinculada con la infidelidad de las parejas. Entonces, la mayoría de nosotros nunca hemos oído hablar de la palabra esa, hemofilia, ¿no? Parece una mala palabra, parece algo extremadamente malo, ¿no? Hablan aquí, y esto yo no sé, la escala emocional de promiscuidad. Escuchen esto, escala emocional de promiscuidad. Dicen que es una medida muy recurrida para medir la hemofilia. O sea, dicen que la hemofilia es un signo psicológico que describe, es una marca psicológica que describe cuán fácilmente una persona se enamora. Eso es hemofilia.
Bien, es la medida de cuán fácilmente se enamora una persona. Hay personas que se enamoran muy seguido y hay personas que se enamoran más lento, más despacio, menos veces. Bien, yo soy de este último tipo, o sea, yo soy de los que para enamorarse, bueno, tiene muchos requerimientos, ¿no? Hay otros que ven a una persona y ya se enamoran y después, una semana después ven a otra y se vuelven a enamorar. ¿Bien? Entonces dicen que en este experimento, midiendo la escala emocional de promiscuidad, increíble, han encontrado que los que tienen un mayor nivel de hemofilia, Zoraida me acaba de hacer una pregunta, te voy a responder ahora. Midiendo la escala de la hemofilia, o sea, la cantidad o el nivel de facilidad con que una persona se puede enamorar de otra, ¿ok? Han podido determinar que mientras más fácil, más hemofílica es una persona. Hemofílica no, más hemofilia tiene una persona, porque creo que hemofílica significa otra cosa. Mientras más fácil una persona se enamora, más tiende a ser infiel. ¿Bien? Yo tuve un amigo que tenía muchas mujeres a la misma vez en Cuba, ¿ok? Y ese hombre nada más que veía una mujer y se le salía la baba y andaba atrás de ella como si fuera un perrito, ¿bien? Entonces, dicho sea de paso, las mujeres que estaban con él, todas sabían que él tenía otras parejas. Bien, o sea, una noche tenía como 7 parejas y una noche, o sea, a la semana dormía cada día en una casa diferente, ¿no? Cosa increíble. Bueno, dicho sea de paso, era chofer de ómnibus. Pero lo que están diciendo aquí es que esta hemofilia puede ser una forma de medir cuán fiel es una persona con respecto a su pareja. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto sencillamente? Que si te buscas una pareja que, o sea, no que se enamore fácilmente de ti, sino que se enamore muy a menudo, bien, con toda probabilidad te van a poner los cuernos, ¿no? Entonces, ya lo saben, ¿no? Bueno, Zoraida me hizo una pregunta aquí. ¿Cómo es que el hombre puede caminar por la superficie de la luna si no existe fuerza de gravedad en la luna? Sí, en la luna sí hay fuerza de gravedad. Okay. Lo que pasa es que la fuerza de gravedad en la luna es un sexto, es la sexta parte de la fuerza de gravedad que tenemos aquí en la Tierra. Eso define la forma en que hay que caminar en la luna. ¿Ok? Eso es súper interesante porque si te miren los videos de los astronautas en la luna, o sea, porque yo sé que cuando uno ve los videos de Armstrong o Aldrin caminando en la luna, por ejemplo, ve que los astronautas se caen con mucha facilidad. Bien, y el problema es que bueno, aparte de llevar una escafandra muy pesada y que les imposibilita moverse con libertad, bien, pero el hecho de que hay tal diferencia de gravedad en la luna implica que te vas a caer mucho más fácil. Bien, entonces yo después tengo que buscar eso, o sea, cómo es que aprendieron a caminar los astronautas. Aquí lo que hacían, el experimento, o sea, el entrenamiento que tenían los astronautas que iban a la luna, aquí en la Tierra, lo que hacían es que los ponían a caminar por las paredes. Y sí, señor, por las paredes. Los amarraban con una cinta y los ponían horizontal y los ponían a caminar por paredes. Y entonces la pared tenía una inclinación de forma tal que entre el peso, la inclinación y el peso de la persona hacían el equivalente a caminar a un sexto de la gravedad que hay en la Tierra. Bien, o sea, miren los videos de las misiones Apolo, miren cómo caminaban los astronautas y cómo se caían. Bien, y después quizás en un programa más adelante pueda prepararles algo, ¿no? Sobre cómo se camina en estos lugares. Por ejemplo, en los asteroides, que todavía la gravedad sí es mucho menor, ahí sí es un problema. Bien, en asteroides extremadamente pequeños, allí tú, no voy a hacer un estornudo porque el estornudo va a ser dentro de la escafandra, pero si tú saltas con tus pies, sí puedes entrar en órbita. Das un pequeño salto y entras en órbita. Bien, y no puedes regresar al asteroide. Entonces, ese es un problema, por ejemplo, con las exploraciones que hemos hecho con sondas robóticas. Tienen que tener dardos para clavarse en el terreno, bien, y asegurarse de alguna forma, porque el simple hecho de caminar o rodar las puede lanzar hacia el espacio. Muy buena pregunta, Zoraida. Muy buena. Bueno, otra de psicología. Y tengo hay unas cuantas psicologías aquí interesantes, ¿no? Y esta, cuando yo estaba leyendo esto, me estaba mirando hacia mí.
hacia mí mismo. Dice que por qué la psicología debiera enfocarse en las experiencias positivas de nuestra niñez. Dice Mecho que la hemofilia no es nada más que padecer de promiscuidad emocional. Dicen que no es una enfermedad ni un trastorno. ¿Mm? Exactamente. Qué bueno. Yo no sabía el término, no conocía el término, Mecho. Bueno, dice aquí este psicólogo que escribe este artículo que se llama Scott Barry Kaufman. Dice que debiéramos enfocarnos más en las emociones positivas de nuestra niñez que en las negativas. Dice que la psicología históricamente se ha enfocado en las experiencias adversas de nuestra niñez. O sea, en las experiencias negativas que hemos tenido en nuestra niñez, que se supone que son las que nos dan traumas para cuando somos adultos, ¿no? O sea, eso se escucha todo el tiempo, en todos lados. Ya no solo en la sala del psicólogo, ¿no? En el estudio del psicólogo, en la cita con psiquiatras o quien sea, en la televisión, en la radio, en internet, donde quiera, se oye hablar de los traumas de la niñez, ¿no? Pero dicen que hay un incremento en las investigaciones hechas sobre las experiencias benevolentes de nuestra niñez. Dicen que esto es importante comenzar a analizarlo y a tenerlo en cuenta, porque dicen que, o sea, ellos aquí dicen que con respecto a lo negativo hay una triada, ¿no? Que incluye la psicopatía, el narcisismo y había, ¿cuál es la tercera? Aquí no menciona la tercera, por ahí abajo debe estar. ¿Bien? Todas influyen en una reducción de la felicidad de la persona. ¿Bien? Pero dicen que también hay una triada con respecto a la parte positiva de la niñez, ¿no? Y entonces dicen que la triada, las mencionan aquí, el humanismo, la fe en la humanidad, el humanismo que es la fe en la persona, y el kantianismo, que es la creencia de que la persona tiene cierto tipo de valor, ¿no? Es lo que puede entender aquí. Esto es psicología más profunda, ¿no? Pero bueno, lo que sí me interesa es darle esta cosa. Dicen que las cosas que se incluyen dentro de los factores beneficiosos de nuestra infancia, el hecho de tener al menos alguien que nos cuide y que nos haga sentir seguros durante nuestra niñez. O sea, si tenemos a alguien en quien refugiarnos, eso es un punto importante para hacernos personas felices en el futuro. Tener al menos un buen amigo. Un buen amigo. Cuando digo un buen amigo, es un buen amigo, ¿bien? No un socio. Tener creencias que te confortan. Tener buenas experiencias en la escuela, muy importante. Recuerden aquí el famoso bullying, ¿bien? Al menos un maestro que se enfoca en ti, que cuida de ti. Tener buenos vecinos. Tener un adulto que te apoyaba o te daba consejos buenos. Oportunidades de tener buen tiempo, de poder disfrutar de buenas temporadas en tu vida. Gustarte a ti mismo, o sea, apreciarte a ti mismo, sentirte confortable contigo mismo y una rutina en la casa, una rutina predecible en tu casa. Todos estos son factores que dicen que conllevan a que una persona pueda ser feliz en su adultez a partir de los buenos puntos que tuvo en su niñez. ¿Ven? Así que, o sea, cuando nos miramos para atrás, hay que mirar para atrás, ¿no? Hay que mirar para atrás. A veces cuando yo leo estas cosas me veo mirando para atrás y hay cosas que me doy cuenta que descubro ahora con 55 años, ¿no? Problemas que tuve en la niñez o cosas que me ayudaron en la niñez también. Ok, Zoraida, yo voy a preparar algo sobre ese tema de la luna. Bien, dicen que borrando las malas memorias se pudiera mejorar el tratamiento del Parkinson. Borrando las malas memorias se pudiera mejorar el tratamiento del Parkinson. Dice que uno de los principales tratamientos del Parkinson actualmente puede llevar con el tiempo a temblores o tremores en los músculos de la persona. Eso que es típico del Parkinson, ¿no? Y limita los beneficios a largo término de este tratamiento. Bien. Entonces dicen que ahora un nuevo estudio ha encontrado células en ciertas áreas críticas del cerebro que responden a este medicamento en un modo que recuerda a cómo se forman las memorias. Escuchen esto, qué propuesta están haciendo esta gente. O sea, este medicamento para el Parkinson
funciona en el cerebro creando algo similar a como si se estuvieran formando memorias. ¿Bien? Y entonces lo que sugieren estos investigadores es que pudiéramos evitar los efectos secundarios, estos efectos indeseables, estos temblores que se le generan a las personas después de años de usar este medicamento. Pudiéramos evitar estos efectos colaterales bloqueando la formación de esas malas memorias. Entonces, dicen que la medicina se llama L-Dopa, levodopa también, ¿no? Levodopa, que es una medicina para el Parkinson. Dice que su objetivo es reemplazar la dopamina en el cerebro de la persona con Parkinson. ¿Bien? Dicen que después de varios años de uso, activa lo que se llama disquinesia, que es una condición que es a movimientos incontrolables. Bien, o sea, temblores y esas cosas, incluyendo en la cabeza, o sea, movimientos de la cabeza incontrolables. Que por supuesto eso también, o sea, da, no sé, es shocking, ¿no? Es algo que no le gusta ver a las personas. Y entonces dicen que nada, que están aconsejando buscar alguna forma de prevenir este mecanismo de esta medicina de formar algo similar a lo que forma las memorias en el cerebro, bloquear esto para tratar de ver si logramos evitar que esta medicina, después de varios años de uso, comience a generar efectos secundarios en los pacientes. Bien. Otra sobre agujeros supermasivos. Hay un montón de noticias actuales sobre agujeros supermasivos. Hay un gran enfoque en ese tema. Dice Mecho que a medida que la enfermedad empeora, el Parkinson, con el tiempo las personas desarrollan demencia. Sí, o sea, ya no son solo los temblores y eso, ¿no? O sea, también ya es una condición ya que sí, bueno, ya eso no tiene arreglo. Los agujeros negros supermasivos, dicen ahora que los están llamando en este estudio, que son los corazones y los pulmones de las galaxias, que ayudan a las galaxias a vivir más tiempo. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? ¿Ok? O sea, ya sabemos que en el centro de las galaxias grandes, generalmente hay un agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia. Y esos agujeros negros supermasivos, cuando tragan materia, tienden a lanzar por sus polos unos chorros de materia y de gases, ¿bien?, que llegan hasta años luz de distancia. En esos chorros, ahora han detectado que se mueven ondas de presión que van hacia adelante y hacia atrás. Y dicen que esto tiene un efecto en la galaxia de frenar la formación de estrellas. ¿Cómo es la vida de una galaxia? Bien, las galaxias cuando se formaron tenían cierta cantidad de polvo y de gas. Ese polvo y ese gas se fue acumulando y formando pequeños glóbulos que más tarde se transformaron en estrellas. Bien, y de allí surgieron los sistemas planetarios como el nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la cosa es que cada galaxia tiene un suministro limitado de polvo y de gas. Por lo tanto, las galaxias no pueden formar estrellas por siempre. La cantidad de estrellas que se puede formar en una galaxia no es infinita. Bien, entonces, eso lleva a la idea de cómo va a morir el universo, por ejemplo, porque va a llegar un momento en que todo el polvo y todo el gas del universo ya se haya transformado, haya pasado por el estado de una estrella y haya terminado, por ejemplo, en un agujero negro. Bien, ese es uno de los posibles finales del universo, ¿bien?, de la historia de nuestro universo. Pero lo importante aquí es que los agujeros negros masivos, supermasivos que hay en el centro de las galaxias, frenan el proceso de formación de estrellas, los retardan y eso hace que las galaxias puedan vivir mucho más tiempo. Bien, o sea, lo que funciona en el centro de nuestra galaxia pudiera ayudar que estrellas como la nuestra, a bordo de esta galaxia que se llama Milky Way, la Vía Láctea, pudieran tener mucho más tiempo para desarrollar vida, por ejemplo. Bien, vida biológica. Entonces, este es un tema importante, o sea, porque, repito, cuando se acaba el gas y el polvo, ya todo el gas y el polvo que hay en las galaxias se ha usado en formar estrellas, las galaxias comienzan a morir y lo que comienza a haber es un montón de agujeros negros en lugar, una galaxia de agujeros negros. ¿Bien? O sea, para que tengan una idea de cómo va a evolucionar el universo en el cual vivimos. Bien, este momento que estamos viviendo ahora es una etapa muy buena del universo. ¿Por qué? Porque hay pocos agujeros negros. Hay, por ejemplo, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, deben formarse de 4 a 10 estrellas cada año.
Bien, recuerden que nuestra galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Así que se forman en promedio 4 estrellas nuevas al año en nuestra galaxia. Bien. Bien, este es un artículo que lo traje porque realmente me imagino que todo el mundo se ha hecho la pregunta alguna vez. Yo me la he hecho de vez en cuando. ¿Por qué se ven zapatos colgando de las líneas eléctricas y de las líneas de teléfono? Bien, me imagino que todo el mundo se haya dado cuenta de eso, ¿no? Andando por la ciudad, sobre todo manejando no es tan fácil, pero cuando uno anda caminando y mira hacia arriba, ve que hay zapatos, pares de zapatos colgando de los cables. Bien, entonces hay 2 o 3 teorías sobre eso. Y una es, y esto, dicho sea de paso, a esto le llaman choefiti. O sea, en lugar de graffiti, choe de zapato, chu de zapato, ¿no? Pero choefiti. Me imagino que en español, en lugar de graffiti, en español se llamaría zapatiti, ¿no? Pero bueno, la cosa es que tiene un nombre incluso. Dicen que una de las posibilidades de esto es que sea como una especie de memorial, de memorializing, como le dicen en inglés, ¿no? O sea, hubo un caso de alguien en TikTok que le dio por cortar esos pares de zapatos y ponerlos a la venta para hacer dinero. Y se le generó tal nivel de negatividad y de oposición en TikTok que el hombre tuvo que dejar de hacer esos videos. O sea, el hombre estaba recuperando los zapatos que tiraban en las líneas y los ponía en venta. Y la gente se puso en contra de eso. O sea, existe la posibilidad, bueno, sí, de que alguien para recordar a no sé quién, que un familiar, un amigo fallecido, quizás haga eso, no sé. Yo no le veo mucho sentido de todas formas, pero bueno, eso es una de las ideas que hay al respecto, ¿no? Pero la otra, que es la más interesante, es que sea una marca de territorio para las bandas de gángster, para los delincuentes. ¿Ok? Entonces dicen que esto se ha catalogado como una leyenda urbana, esta idea de que sean marcas de territorio de bandas de delincuentes, se cataloga como una leyenda urbana, pero sí hubo al menos un caso en Chicago de un delincuente que se llama Patrick Starr, que estuvo preso en la prisión estatal de Missouri, que dice que ellos marcaban los límites del área que ellos controlaban de la ciudad con zapatos amarrados en las líneas, en los cables de alta tensión, ¿no? Y entonces, en algunos casos se dice que también esos pares de zapatos podían representar, y eso lo está diciendo ese prisionero, podían representar marcas de personas, miembros de sus bandas que fueron muertos en cierto lugar. O sea, los zapatos que llevaba esa persona cuando lo mataron, los tiran y los cuelgan ahí en el lugar donde lo mataron. Bien. Entonces, es un poco raro, ¿no? O sea, yo he visto eso muchísimas veces, pero pregunto, ¿qué sentido tiene, no? Porque, o sea, aparte, pero existe una última posibilidad, ¿bien? Y es de que amiguitos de la secundaria o de estudios de estos, amiguitos tuyos que te gusten hacerte broma, que te cogen, te quitan los zapatos y te los tiran y te los amarran ahí arriba y tú tienes que irte en plantillas de media hasta tu casa. Bien. Y aquí hacen una advertencia para todos aquel que se le ocurra. Cuando los pares de zapatos o lo que sea esté enganchado en líneas de alta tensión, no traten de tocarlos. Es mortal. Bien. Si no sabes lo que estás haciendo, si no tienes una vara de fibra de vidrio de las especializadas estas de los que trabajan en la industria eléctrica, puedes terminar electrocutado. ¿Bien? Bueno. Bueno, algo de inteligencia artificial. Yurian, bienvenido, buenas noches. Dice Yurian que se hace para recordar un día específico, por ejemplo, un juego de soccer entre amigos y al final del juego se tiraban todos los zapatos a los cables. Bueno, miren, ahí salió otra más que no estaba en el artículo. Interesante. Gracias, Yurian. Bueno, los astrónomos, dice Mecho que es como tocar el timbre y mandarse a correr. Exactamente. Astrónomos no han descubierto, porque realmente han desarrollado una técnica para poder detectar las imágenes fake, las imágenes irreales, no legales, no reales, generadas por inteligencia artificial
imágenes de personas generadas por inteligencia artificial. Y entonces han usado una herramienta que estaba originalmente diseñada para medir el brillo superficial de las galaxias. Bien, una herramienta de astronomía la están usando y la van a entregar, la van a poner en uso en internet para detectar imágenes de seres humanos, fotos de seres humanos creadas por inteligencia artificial. ¿Bien? Dicen que han entrenado esta inteligencia artificial, que dicho sea de paso, el programa es una inteligencia artificial, para leer, investigar los iris de la foto, de las personas en la foto, bien, los reflejos de luz en el iris. Y entonces aquí hay unos gráficos muy buenos diciendo, mostrándote cómo los brillos reales, de los ojos reales de las personas, tienen 2 o 3 reflejos que son muy bien marcados y que están bien, vamos a decir, que corresponden con la luz que está incidiendo en ellos. Entonces la inteligencia artificial aprende esto y cuando analiza las fotos de personas generadas por inteligencia artificial, la inteligencia artificial todavía no sabe cómo hacer brillos realmente naturales en el iris de las personas. Entonces dicen que por ahora, mientras las inteligencias artificiales no aprendan a desarrollar imágenes donde se enfoque expresamente en el iris de las personas para crear un dibujito perfecto, bien, con reflexiones perfectas, por ahora esto pudiera ser una herramienta para detectar imágenes fake, imágenes que no son reales de inteligencia artificial. Bien. Bien, esto es algo súper interesante con respecto a la Tierra y me interesa más el punto de vista sobre la vida, pero habla sobre muchas cosas, ¿no? Dicen que científicos dicen que la influencia del Sol logra penetrar más profundo en la Tierra de lo que nos imaginábamos. O sea, hasta ahora teníamos la idea de que, por ejemplo, la luz del Sol alimenta las plantas con la fotosíntesis, bien, calienta la superficie de la Tierra, calienta el mar, el agua, genera el ciclo del agua en la atmósfera y todo eso, ¿no? Las nubes y todas esas cosas por la evaporación del agua y todo eso. Pero ahora un grupo de geólogos se han enfocado en analizar, han hecho análisis, bueno, vamos a decir, han repetido análisis que ya se hacían con muestras extraídas desde la corteza terrestre, desde grandes profundidades. Y entonces, estas muestras, por ejemplo, normalmente se analizaban en un país como Estados Unidos, por ejemplo, o Estados Unidos en la frontera con México, y entonces se analizaban Estados Unidos y México, o Estados Unidos y Canadá, o Cuba en su islita, o los rusos en su zona de Rusia. Bien. La cosa es que ahora por primera vez los análisis se han hecho de forma que siguen la latitud, o sea, desde el Ecuador hacia los polos. Bien. Y entonces han encontrado que el carbono que usa la vida aquí en la superficie de la Tierra, por supuesto, cuando los animales y las plantas mueren, ese carbono queda incrustado en las rocas y esas rocas, tarde o temprano, por el proceso de las placas tectónicas aquí en la Tierra, termina en un proceso de subducción, hundiéndose por debajo de otra placa y todo ese carbono que está inyectado en las rocas termina entrando al manto. Bien. Y allá abajo, bueno, tiene todo un proceso que es parte del ciclo del carbono en la Tierra. Ahora, lo que le interesa a este grupo de investigadores, que dicho sea de paso son de una universidad china, era medir los niveles de redox, de reducción, oxidación del carbono en las placas, en la corteza terrestre particularmente. Bien. Y entonces, lo que han encontrado es que, y aquí te marqué tantas cosas porque realmente el artículo está súper interesante, bien, muchas de estas muestras de magma y de corteza terrestre se extrajeron buscando minerales, cobre, litio, bien, aluminio, hierro, toda esa serie de cosas. Entonces, analizando los valores de redox de estas muestras, encontraron que en la zona donde más da la energía del Sol, en el Ecuador, cercanas al Ecuador, donde hay una mayor actividad del ciclo del carbono, producto de la abundancia de vida, bien, el resultado, y voy a buscar aquí exactamente qué es lo que están diciendo,
dicen que encuentran un enlace muy fuerte entre el medio ambiente superficial en la corteza terrestre y las reacciones de reducción y oxidación que hay en las partes más profundas que podemos excavar en la Tierra. ¿Bien? Entonces, aquí hablan de interacciones entre el carbono y los sulfuros y toda esa serie de cosas. ¿Okay? Y también análisis que se han hecho en la corteza terrestre en las partes oceánicas. ¿Okay? Dicen que hay más carbono reducido y no oxidado, menos carbono oxidado y más carbono reducido en las latitudes cercanas al Ecuador. ¿Qué implica esto? Que la energía solar que nos llega actúa en zonas más profundas de la Tierra de lo que nos pensábamos hasta ahora. Recuerden que precisamente en estas excavaciones y en estas perforaciones que hemos hecho, hemos encontrado bacterias y microorganismos a grandes profundidades. ¿Okay? La biosfera no está solo aquí en la superficie de la Tierra, a grandes profundidades también actúa la biosfera. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué tengo por aquí? Algo extraño nos pasa a nuestros ojos cuando respiramos. Y particularmente están aquí hablando del iris. O sea, todos sabemos que el iris es como vamos a decir, es como una cámara fotográfica que abre y cierra el diafragma para ajustar la cantidad de luz que entra al ojo. ¿Bien? Cuando estamos en oscuridad, el iris se dilata para permitir mayor cantidad de entrada de luz. Y cuando estamos, por ejemplo, en la playa o en la nieve, donde hay mucha luz, mucho resplandor, pues el iris se cierra para restringir la cantidad de luz que entra y poder nosotros ver los detalles alrededor, ¿no? Ahora han encontrado, y por primera vez han hecho un experimento diseñado específicamente para esto, que el iris se dilata y se contrae cuando respiramos. Y entonces dicen, este experimento se hizo en 100 voluntarios, ¿okay? Se hicieron mediciones del diámetro de la pupila usando, dicho sea de paso, también una inteligencia artificial. ¿Bien? Y entonces dicen que, dicho sea de paso, dicen que estudios anteriores sugieren que las pupilas más pequeñas son mejores para distinguir pequeños detalles en lo que estamos mirando. ¿Okay? O sea, esto tiene que ver también, por ejemplo, cuando tú estás queriendo obtener detalles en algo, tú cierras inconscientemente un poco los párpados para tener menor cantidad de luz entrando. ¿Okay? Las pupilas más largas son mejores para detectar cosas débiles. Bien, por supuesto, cuando la luz está muy baja. Bien. Y entonces dicen que aquí esto implica que los resultados que ellos han obtenido, que los voy a mencionar ahora, pudieran implicar que entre el ciclo de exhalar y de inhalar aire en nuestros pulmones, bien, pudiera haber un ciclo de optimización para la discriminación de detalles en lo que estamos viendo. Bien, o sea, que quizás nuestros ojos estén cambiando tan rápidamente sus ajustes para ir desde buscar detalles hasta tener mayor sensibilidad en el rango del momento, en el rango de tiempo en el cual estamos respirando. ¿Bien? Entonces, dicen que, por ejemplo, también las pupilas se dilatan cuando sentimos miedo. ¿Bien? También cuando consumimos drogas, por supuesto. Eso es típico. ¿Bien? Y particularmente cuando consumimos antidepresivos, ¿no? Entonces, dicen que estudios previos decían que, a ver, ¿dónde está? Las pupilas alcanzan un mínimo cuando inhalamos. Se concentran, se cierran cuando inhalamos y se dilatan cuando exhalamos. ¿Bien? Y ese proceso se repite cada vez que respiramos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Bien? Es increíble. Dice Mecho que también la pupila se dilata cuando estamos cerca de alguien que nos gusta mucho. Bueno, no sabía eso. Voy a tener que probarlo. Voy a tener que buscar a ver. Bien. También sobre el tema de las pupilas, dicen que nada más el hecho de imaginarnos una luz muy brillante produce que se dilaten. Hace que se dilaten las pupilas. Y aquí los investigadores dicen que César, mi hermano, bienvenido, buenas noches. O sea, que nuestro cerebro tiene la capacidad de influir no solo sobre los músculos, o sea, sino sobre la pupila de nuestros ojos, sobre el diámetro de la dilatación, que fundamentalmente debiera estar basado en la cantidad de luz que está llegando al ojo, ¿no? Pero sí,
El simple hecho, aunque no haya una luz brillante, el simple hecho de imaginarnos que hay una luz brillante ya produce una contracción de la pupila. Y hay algo más. Bien, y este sí es un signo ya más preocupante, ¿no? Un cambio oculto en nuestros ojos pudiera ser el primer signo de pérdida de la audición. Dicen que las personas saben también, o sea, que nosotros sabemos escuchar con nuestros ojos. Yo no sabía esto. O sea, son cosas que uno hace inconscientemente, ¿no? Pero dicen que el hecho de tratar de escuchar con nuestros ojos pudiera ser los síntomas más tempranos de pérdida de audición. ¿Eh? Normalmente, cuando tú vas al médico por problemas de audición, lo que te revisa el médico son tus oídos. Bien. Entonces, dicen que normalmente cuando se hacen ya estas pruebas de audición es cuando ya la persona tiene síntomas graves de pérdida de la audición. ¿Okay? Ya la enfermedad está bastante avanzada, el problema está bastante avanzado. Y entonces dicen que ahora con este método, que es revisando las pupilas, los ojos de las personas, han revisado, dicen que mirando cuidadosamente, y esto lo puede hacer cualquier especialista, incluso cualquiera de nosotros, o sea, si aprendemos el patrón, mirando con cuidado los ojos de los participantes de este estudio, durante la escucha de un discurso, pudieron identificar signos de pérdida de audición en algunas personas. ¿Ve? O sea, ya está demostrado. Dicen que mientras más le cuesta trabajo a una persona escuchar algo, más fija su vista. ¿Ve? Y esto habla también, por ejemplo, cuando estamos buscando algún dato en la memoria, que estamos pensando en algo, en hacer un discurso, lo que sea, tendemos a fijar la vista en algún punto. Bien, quizás para no tener algo que nos entretenga y poder concentrarnos en lo que estamos haciendo. Pero lo que están diciendo es que esto pudiera ayudar a avisar con tiempo que cierta persona está perdiendo audición, ¿okay? Antes de que la persona se dé cuenta. ¿Okay? Bueno, otra noticia sobre agujeros negros. Hay un montón hoy sobre agujeros negros. Y esta es muy importante para mi amigo Pozo. Yo les he mencionado aquí, les he hablado otras veces sobre la constante de Hubble. La constante de Hubble no es otra cosa que a la velocidad que se está expandiendo el universo. Bien, hace poco descubrimos, Yurian, yo también tengo tinnitus. Ahora mismo lo estoy sintiendo. Pero bueno, eso no podemos hacer mucho. Dice Mecho que ¿por qué bajamos el radio para buscar una dirección en el carro? Sí. O sea, realmente una de las cosas que sí estamos claros es que nuestra mente no se puede enfocar en muchas cosas a la vez, ¿no? Y quizás a veces hacemos inconscientemente, mostramos signos sin darnos cuenta y los demás lo pueden detectar, ¿no? Bueno, la cosa es que los agujeros negros ahora pudieran ser la clave para resolver un problema que tenemos hace muchísimo tiempo, que es la variabilidad de la constante de Hubble. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una crisis de la cosmología. Esto es grave porque a la hora de definir el tamaño del universo, la edad del universo, la historia que va a tener el universo y la que tuvo, es importante tener una idea exacta del tamaño del universo. Y parte de esas estimaciones lo es la constante de Hubble. Resulta que cuando tú mides la constante de Hubble, ya sea con el corrimiento a rojo o a través de las estrellas cefeidas, ¿bien? O a través de las supernovas, por ejemplo, de cualquier método que tenga para estimar distancias en el universo, o a través de radiotelescopios, dan mediciones muy diferentes unas de otras. Y eso no puede ser. Las mediciones debieran coincidir. Entonces, ahora dicen que salió un estudio, una propuesta, una hipótesis, que dicen que estas diferencias medidas en los valores de la expansión del universo pudiera ser porque en los horizontes de sucesos de los agujeros negros supermasivos, ¿bien? La energía oscura, que es la que empuja el universo, ¿bien? Pudiera jugar un papel más estable, menos acelerado, para decirlo así. O sea, se frenaría la aceleración de la expansión del universo en los alrededores de los agujeros negros supermasivos. Entonces,
Esto es un poco complejo de entender. Yo no voy a explicarlo mucho. Bueno, es una idea interesante para los cosmólogos. Para nosotros lo único que quiere decir es que estamos tan locos con este problema que estamos comenzando a buscar soluciones extremadamente difíciles de llevar a cabo, ¿no? De poder entender y de formular y de justificar, ¿no? Pero realmente este es un problema sumamente serio para los astrónomos. Bueno, me imagino que vieron la explosión que hubo, la explosión hidrotermal que hubo en Yellowstone, bien, con el video de las personas corriendo y todo eso. He visto por ahí posts diciendo que eso es primera vez que ocurre, que eso no ocurre a menudo. No, eso sí ocurre a menudo. O sea, ocurre una vez cada 3, 4 años, pues, pero ocurre. ¿Okay? Esas explosiones en Yellowstone son normales. ¿Okay? Ojo, si vas a Yellowstone, mucho ojo. ¿Bien? Cuando camines por los caminitos, aunque sean caminitos y todo, mucho ojo, estás en el medio de una zona volcánicamente activa. Entonces, importante, este tipo de actividad no implica que ningún volcán vaya a hacer erupción en la zona. Bien, se lo digo para que no escuchen a los que andan diciendo por allí, porque hay personas diciendo todo tipo de cosas. ¿Sí? Esto no es señal de que vaya a haber una erupción volcánica en Yellowstone. Bien, voy a quitar algunas noticias que no son tan interesantes. Los famosos PFAS, los contaminantes estos que se quedan en nuestro cuerpo, en el medio ambiente, en todos lados y no se destruyen nunca. Bien, ¿cómo es que se llaman? Perfluoroalquil y perfluoroalquil, las sustancias perfluoroalquil, no sé, perfluoroalquiláceas debe ser en español. PFAS, PFAS. Bien. Ahora han hecho nuevas pruebas y estas sustancias químicas tóxicas las han encontrado en pesticidas usados en la comida para productos agrícolas, en nuestras casas y hasta en las sustancias que le echamos a nuestros perritos y gatitos para matar las pulgas. Bien. Entonces dicen que han encontrado, los PFAS estos los han encontrado en la sangre del 98% de los estadounidenses, ¿ok? Son sustancias que alteran las hormonas, crean problemas con las hormonas. Bien, ya una parte de ellas en abril de este año han sido prohibidas por la EPA. Bien, pero la cosa es que además de estar en los paquetes de comida, todo el plástico que se usa para empaquetar comida, en sustancias, en la ropa, en textiles, bien, en productos de todo tipo de cocina, esos famosos sartenes que no se le pega el huevo cuando lo fríe, están hechos con eso. ¿Bien? En los tampones que usan las mujeres cuando tienen su periodo, en los cosméticos que usan las mujeres, bien, bueno, ahora se acaba de demostrar que están en los pesticidas que se usan ampliamente en todos los cultivos para matar bichitos, insectos y todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Las manzanas, el kale, el maíz, la espinaca, la fresa, el maíz, el trigo, todo está embarrado con esta sustancia. ¿Ven? Así que no vamos a salir de ellas si no las prohibimos. Por lo menos en lo que respecta a la alimentación. ¿Okay? Entonces dicen que también se usa esa sustancia que usamos para matar las pulgas en los gatitos y en los perritos. Contienen PFAS también. Los sprays para matar insectos que tenemos en nuestras casas, a veces que los compramos para matar mosquitas y eso, también contienen PFAS. Y eso terminas respirándolo tú. ¿Bien? Están en todas partes. Con respecto a los volcanes, ¿bien? Parece que nos estamos comenzando a acercar a la posibilidad de poder anunciar con cierta antelación de que va a ocurrir una erupción volcánica. Acaban de desarrollar, gracias a inteligencia artificial, bien, este es un graduado de la Universidad de Alaska, Darren Tan se llama el hombre, un científico, bien, o sea, hasta ahora en Alaska se han estado analizando lo que se llaman tremores, son pequeños temblores que no son notables para los seres humanos, bien, son muy pequeños, son vibraciones que pueden durar desde segundos hasta años
Y esas vibraciones se generan por el movimiento del magma caliente bajo la superficie de la Tierra. Bien, entonces hace tiempo que en Alaska están tratando de analizar todos estos datos sobre los tremores medidos por sensores, pero hasta ahora se ha hecho a mano. ¿Qué es lo que ha hecho esta persona, este investigador, este científico? Pues ha metido toda esa data en un sistema de inteligencia artificial y la ha entrenado. Bien, y entonces dice que ahora sí están pudiendo acercarse a poder prevenir o advertir con cierta antelación a una erupción volcánica. Dicho sea de paso, hay un volcán, dicen que en Alaska, solamente en Alaska hay 54 volcanes clasificados como históricamente activos. 54 en Alaska. Son parte del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Entonces, hay un volcán que se llama en Alaska, que se llama Pavlov, como el científico ruso que hizo el famoso experimento de los perritos con la campanita que salivaban cuando estaban entrenados para comer con la campanita. Pues hay un volcán en Alaska que se llama Pavlov. Yo no lo sabía. Bien. Entonces, el resultado es que este modelo de computadora, esta inteligencia artificial, puede detectar y clasificar los tremores volcánicos prácticamente en tiempo real. Esto pudiera ser un punto de inicio importante para comenzar a avisar, a crear sistemas de aviso temprano contra las erupciones volcánicas. Bien, observaciones. Se ha detectado un objeto a hipervelocidad en nuestra galaxia, que dicho sea de paso, como va a hipervelocidad sumamente rápido, no está ligado a nuestra galaxia. ¿Bien? Y aquí les voy a decir, ese objeto está a 400 años luz, fue identificado por un proyecto de científicos ciudadanos que, les repito, cualquiera de nosotros puede participar en ellos y contribuir a la ciencia. Bien, y esto es lo que se llama una enana marrón. Es una estrella que nunca llegó a ser estrella. ¿Okay? Se formó con una masa inferior a la que se necesita para comenzar a tener reacciones termonucleares en su núcleo y por lo tanto nunca fue una estrella. Entonces, lo que hace es que genera calor por la contracción gravitacional y se va enfriando poco a poco. Este objeto tiene entre 13 y 80 masas de planeta Júpiter. Entre 13 y 80 planetas Júpiter. ¿Bien? Y entonces, la velocidad a que se está moviendo este objeto, o sea, va a salir de la galaxia, tiene velocidad casi de escape, 456 kilómetros por segundo. Eso es una barbaridad. ¿Bien? Si pasa por el lado de nosotros aquí, casi que no lo vemos. Eso quiere decir que corresponde a... Camina, se mueve 1530 años luz cada millón de años. Es una barbaridad. ¿Bien? Entonces dicen que la velocidad de escape de nuestra galaxia está entre 521 y 580 kilómetros por segundo. Este objeto está en la parte inferior de la escala de velocidades, pero dicen los astrónomos que este objeto, sin duda alguna, va a salir disparado fuera de nuestra galaxia. No está ligado gravitacionalmente a la galaxia. Recuerden que para salir de la superficie de la Tierra, por ejemplo, se necesita una velocidad al menos de 11 kilómetros por segundo, ¿no? 10, 11 kilómetros por segundo. Bien, ya casi estamos terminando. Bueno, aquí hoy ya hablé esta noticia de que pudieran haberse visto anoche algunas auroras boreales un poco más hacia el norte. O una noticia sobre qué pudiéramos hacer en Marte. ¿Qué planta pudiéramos sembrar en Marte? Y no es una planta. Es el musgo. El musgo. Están analizando aquí, han hecho pruebas y han puesto un musgo específicamente que se llama, a ver si encuentro aquí cómo es que se llama ese musgo. Syntrichia caninervis. Syntrichia caninervis. Bien. Lo han puesto a vivir. No, papa no. Como en la película El Marciano. Dicho sea de paso, en la película El Marciano, eso es un error craso, ¿no? O sea, si tú siembras papa en una tierra que has abonado con tu propio estiércol, con tu propia caca, vas a terminar muerto por todos los parásitos que vas a generarte, ¿no? Pero bueno, estos musgos, Syntrichia caninervis, ¿bien?
los han puesto en condiciones similares a las que hay en el planeta Marte. O sea, temperaturas, unas variaciones de temperatura de entre menos 40 grados Celsius hasta 65 grados Celsius. Menos 40 Fahrenheit hasta 149 grados Fahrenheit. Bien, una humedad relativa del 1.4%. En el laboratorio los probaron, los deshidrataron casi por completo, los congelaron a menos 80 grados Celsius de 3 a 5 años, menos 196 grados Celsius de entre 15 a 30 días, les pusieron radiación, dosis de radiación similares a las que hay en la superficie del planeta Marte. Bien, y a una presión similar. O sea, recuerden que la presión que hay en Marte, en la atmósfera marciana, creo que es 0,1 la que hay aquí en la superficie terrestre. Y entonces, con todas esas condiciones, incluso le simularon la radiación ultravioleta y la composición de la atmósfera, que en su mayoría es de dióxido de carbono. Dicen que esta caninervis, bueno, aquí está, bueno, el musgo caninervis, bien, que fue deshidratado, salió, después de pasar todas estas condiciones marcianas, salió como si estuviera caminando en el parque, como si nada. Revivieron y continuaron su ciclo de vida como si nada. Los que fueron congelados y no habían sido deshidratados tuvieron un poco más de problemas, pero también se pudieron recuperar después de descongelarse. ¿Sí? Con niveles de radiación que pueden matar a los seres humanos, este caninervis, este musgo caninervis, no le importó. Bien. O sea, imagínense que el nivel 50 de radiación mata a los humanos, lo pusieron a nivel 500 y aún así continuaron creciendo después. Los que fueron deshidratados y expuestos a condiciones atmosféricas similares a las de Marte fueron capaces de recuperarse como si nada después de 30 días de recuperación. Los que estuvieron hidratados, o sea, viviendo normalmente, les tomó un poco más de tiempo recuperarse, pero pudieron recuperarse y continuaron como su vida como si nada. Esto quiere decir que si queremos transformar la superficie de Marte, podemos contar con los hongos para ello. Bien, esto es solamente un análisis. Recuerden que en la superficie de Marte hay unos compuestos químicos llamados percloratos, que son mortales para la vida, ¿no? Entonces, ese es otro tema para analizar. Bien, la última noticia. Signos, y ¿cómo decir? Hemos revivido una noticia prácticamente de hace 2 años atrás. Se vuelven a detectar signos de gases interesantes en la atmósfera y en las nubes de Venus, ¿bien? Que pudieran indicar la presencia de vida en Venus, o sea, de bacterias, estamos hablando, microorganismos. ¿Bien? ¿Cuáles son estos? La famosa fosfina. ¿Recuerdan la fosfina que hace un par de años atrás se anunció a bombo y platillo que se había detectado en las nubes de Venus y que podía ser un signo de vida en Venus? Bueno, eso se desbancó, se dijo que no. Bueno, ahora se vuelve a detectar fosfina. Así que parece que sí, parece que hay fosfina en las nubes de Venus. Y no solo eso, ahora también otro equipo de investigadores detectó amoníaco. Tanto la fosfina sale nada más y nada menos que del estiércol de los pingüinos. Bueno, esa es una de las posibilidades, ¿no? Obviamente no hay pingüinos en Venus, ¿ok? No es para eso. Y el amoníaco también se puede generar por bacterias. Entonces, esto está llamando la atención a que vamos a tener que preparar una misión más seria para Venus y hacer análisis más serio de la superficie nubosa de Venus. Recuerden que la superficie sólida, la superficie del planeta Venus, eso es un infierno, literalmente hablando. ¿Okay? La superficie de Venus está a 450 grados Celsius de temperatura, 900 grados Fahrenheit. Eso es mayor temperatura que la que tú pones en el horno para asar el puerquito o el pollito en tu casa. ¿Bien? Allí se derrite el plomo en la superficie. La presión atmosférica en la superficie de Venus es 90 atmósferas. Esa es la presión que hay a 1 kilómetro bajo la superficie del océano. Eso es una barbaridad. ¿Bien? La atmósfera en su mayoría es dióxido de carbono y llueve. Hay zonas de la atmósfera donde llueve ácido sulfúrico. Ese es el ácido que se usa diluido en las baterías de los automóviles. ¿Bien? O sea, obviamente, las únicas naves que aterrizaron allí fueron las sondas Venera
de fabricación soviética que lograron aterrizar. Eso fue histórico. Eso fue tremendo éxito para la cohetería soviética. Lograron aterrizar y sobrevivir 15 minutos para enviar toda la información, incluyendo algunas imágenes. ¿Okay? Dicho sea de paso, los soviéticos probaron estas naves. Antes de enviarlas a Venus, las probaron metiéndolas en altos hornos de fundición de acero, porque no había otra forma de probarlas. Bien, y sobrevivieron. Así que este pudiera ser un signo de que hubiera tal vez en algún momento, porque recuerden que Venus no ha sido un infierno a lo largo de toda su historia. En algún momento tuvo mares, océanos de agua líquida, y en algún momento el efecto invernadero en la atmósfera se disparó a tal punto se creó un ciclo de realimentación positiva y Venus se echó a perder. La atmósfera es invivible. Eso es un infierno. Esa es la definición del infierno de Dante. Peor que esa probablemente. Bien. Entonces, ahora existe la posibilidad, una posibilidad más, y por supuesto, ahora van a haber muchos astrónomos y científicos que se van a dedicar a tratar de buscar más información, porque con este descubrimiento de la fosfina y amoníaco en las capas altas de la atmósfera de Venus, existe la posibilidad de que allá arriba, digamos a unos 50 kilómetros de altura, unas 30 y pico de millas, haya bacterias o algún tipo de microorganismo flotando ahí alrededor de las nubes que son de agua, ¿bien? Flotando ahí arriba en la atmósfera. Y esa sería una de las mejores noticias que pudiéramos tener en la historia de la humanidad, ¿no? Descubrir vida extraterrestre, aquí mismo en el sistema solar. Alfonso me pregunta, ¿será que la Tierra va para ese presente de Venus? No debemos, ¿ok? La Tierra está un poco más lejos del Sol y ha tenido ciclos de congelamiento, que esa se le llama la Tierra bola de nieve, completamente congelada, y ciclos de muy altas temperaturas. Por ejemplo, hace 50 millones de años habían cocodrilos en Groenlandia. ¿Bien? O sea, las temperaturas eran tan altas que los mamíferos no podían sobrevivir. E incluso hay estudios, porque todo esto depende, en el caso de Venus no sucede, pero aquí en la Tierra tenemos la tectónica de placas que mueve los continentes, los separa, ¿verdad? Bueno, dentro de unos 250 millones de años, esos continentes, todos los continentes que existen, todas las tierras que existen en la Tierra, van a volver a unirse en un solo supercontinente. Para esa fecha, el continente se va a calentar tanto que los mamíferos no van a poder sobrevivir, incluyendo los humanos. ¿Okay? Entonces ya sabemos que dentro de 250 millones de años, los humanos no van a poder vivir en este planeta. ¿Okay? Para aquellos que se piensan la idea de que somos eternos y que vamos a vivir para siempre y toda esa cosa, la civilización humana, no, eso no es así. Recuerden que todo en el universo tiene un nacimiento, un desarrollo, cuando puede se multiplica y después muere. Bien, vamos a dejarlo aquí. Esta es una buena noticia. Vamos a seguir y vamos a ver qué pasa, porque a lo mejor acabamos descubriendo que hay vida extraterrestre aquí dentro del sistema solar, aunque sean unas pequeñas bacterias, ¿verdad? Sería muy interesante poder capturar algunas y analizarlas. Recuerden que todos los miércoles estamos aquí a las 8 de la noche hablando de astronomía, ciencias y tecnología. Los domingos estamos hablando a las 8 de la noche también en vivo sobre la crisis climática, la emergencia climática, que está bien caliente la cosa, ¿verdad? Mecho me estaba hablando de las temperaturas. Este domingo que pasó fue el día más caliente en toda la historia de los registros meteorológicos del planeta Tierra. Bien. Cuando está hablando de registros meteorológicos hechos por el hombre, ¿ok? Y esa no es la mala noticia. La mala noticia es que el lunes batió el récord que se batió el domingo. Recuerden entonces que todas estas transmisiones están en Spotify en forma de podcast, están en mi YouTube personal Astroheredero en forma de podcast y están en la emisora de radio que la pueden buscar en Google, Radiociencia 21, que está a las 24 horas del día transmitiendo. Chao a todos y nos vemos